Bienvenido a La Salud en tus manos, un programa que hacemos aquí en Popular Televisión y que también emiten nuestros amigos del grupo Cadena Media. Hoy vamos a hablar de las hiperprolactinemias, un problema bastante frecuente que generalmente no es grave, pero que sí preocupa mucho a las personas que lo tienen. Para todo ello contamos con los siguientes invitados. Fátima Illán, gracias Fátima por venir. Tú eres jefe de servicio de endocrinología y nutrición en el Hospital Morales Meseguer. Sí. Mercedes Pascual, colaboradora habitual del programa. Mercedes, gracias por venir otra vez. Muchas gracias por invitarme. Especialista en endocrinología y nutrición, también en el Hospital Morales Meseguer. Y Mariano, gracias Mariano. Mariano Leal, tú eres médico especialista en medicina familiar y comunitaria. Efectivamente, muchas gracias. Hoy he de decir que te vamos a ganar porque somos 3 endocrinos, pero yo me voy a mantener neutral contra uno de primaria. O sea, Gracias. Así que nada. Bueno, quiero presentaros un libro que hemos escrito, un grupo de especialistas, que se llama ¿Y tú qué haces por tu salud? La idea del libro es explicar a la población en general unos hábitos de vida saludables para que puedan vivir más años y con más calidad de vida. Hablamos de alimentación, hablamos de ejercicio, hablamos del sueño, del cuidado de la piel, de cómo evitar el estrés y también las adicciones. Dicho esto, vamos a pasar hemos sacado las cámaras a la calle y vamos a ver qué le gustaría saber a la gente sobre las hiperprolactinemias. ¿Cuáles son las enfermedades de las hipófisis? ¿Cómo tratar las enfermedades de la hipófisis? Fátima, como la prolactina se produce en la hipófisis, cuéntanos qué es la hipófisis, dónde está localizada y qué funciones tiene. Bueno, la hipófisis es un órgano endocrino o una glándula endocrina, dicho con más finamente, digamos, que está localizado en una estructura ósea que se sitúa en la base del cráneo. ¿Qué misiones tiene la hipófisis? Pues la hipófisis, como glándula endocrina, produce diferentes hormonas. Dentro de las que produce está la prolactina, de estas nos extenderemos largamente, creo, en el programa, pero bueno, aparte de la prolactina, produce muchas otras hormonas. ¿Qué te diría yo? Por ejemplo, produce la hormona del crecimiento, que interviene en que los niños tengan una talla adecuada y también tiene sus funciones en los adultos, aunque hayamos dejado de crecer. Produce la hormona antidiurética, que hace que los niveles de líquido en nuestro organismo se mantengan estables y no nos deshidratemos. Pero quizás para mí, como endocrino, la hipófisis es la glándula endocrina maestra. Digo maestra porque se encarga de producir unas hormonas que hacen que funcionen 3 glándulas endocrinas diferentes: el tiroides, las suprarrenales, los ovarios y los testículos. Si la hipófisis no está bien, no funcionará bien ni el tiroides, ni las suprarrenales, ni los testículos. Así, en fin, básicamente... Es una glándula endocrina muy importante porque nos regula... Es la maestra. Nos regula todo. Incluso produce una hormona que ahora se relaciona mucho con la felicidad, la oxitocina, ¿no? Efectivamente, también de la oxitocina hemos hablado, también produce la oxitocina. Muy bien, Mercedes, y centrándonos un poquito en la prolactina, dinos qué es la prolactina y para qué sirve, porque si está ahí es porque sirve para algo. Sí, la prolactina es una hormona que se produce en la hipófisis, como ha dicho Fátima. Es una proteína que actúa como hormona. Sobre todo, su principal función es actuar sobre los conductos que producen, o los digamos, organillos que producen la leche en las mamas, y estimula la producción de leche, lo cual facilita la lactancia durante el embarazo. Aparte de favorecer la producción de leche, protege a la mujer de un nuevo embarazo, bloqueando la función, las reglas, ¿no? Que aparezca otra vez las reglas y la función, digamos, fértil, ¿no? De la mujer. Y ya digo, promueve la lactancia, produce bloqueos sobre la fertilidad para que ese bebé pueda lactar más tiempo y la madre en principio no se quede embarazada enseguida, y
y que sepamos esas son sus funciones principales. No sabemos por qué el hombre tiene prolactina. Bueno, lo sabemos, pero no quiero decir que el hombre no tiene una función concreta. Es en la mujer. O sea, que en la mujer la prolactina lo que hace es que prepara a la mama a lo largo del embarazo y luego la lactancia. Prepara la mama y luego está... Sí, bueno, la mama además se desarrolla sobre todo por los estrógenos que se producen durante el embarazo, y la prolactina luego lo que va a hacer es hacer que empiece a producir leche. Más leche. Vamos a ver, Mariano. Para el médico de atención primaria, la hipófisis, vosotros lo veis como algo, para nosotros es muy importante. Ha dicho Fátima que es la glándula maestra, la que nos controla casi el resto de otras glándulas, ¿no? Pero para vosotros, ¿pensáis en ello o veis como que son enfermedades raras las de la hipófisis? Sí pensamos en ello. No es una patología que veamos todos los días, pero sí pensamos en ello sobre todo por su importancia, porque si diagnosticamos un problema hipofisario a tiempo, podemos prevenirle al paciente problemas que pueden ser importantes. Como ahora veremos, la patología hipofisaria puede tener problemas importantes y disregulaciones hormonales que pueden afectar a todo el cuerpo. Y a veces no se trata de que el paciente tenga una hormona mal, sino la hipófisis que lo regula todo, como muy ha dicho Fátima. Sí le damos importancia. Y luego también por otro motivo, porque a veces podemos tratarlo y podemos mejorarle mucho la calidad de vida al paciente si pensamos en ello y lo tratamos. Es una glándula importante, pero no demasiado frecuente en la consulta habitual. Pero sí se ve, no es una enfermedad rara que veamos una al año, sí se ve y se ven casos nuevos, y es muy importante que pensemos en ello, porque si no... Claro. No. Y fíjate que ha dicho Fátima que es la glándula maestra y pesa de 0,5 a 1 gramo fuera de los embarazos, que se pesa entonces más. Pero quiero decir que es pequeñica, que la gente no se haga la idea de que la hipófisis es una cosa grande, ¿no? Sino bastante pequeñica. Fátima, como vamos a hablar de hiperprolastinemia, es decir, de personas que tienen los niveles de prolactina elevados, tendremos que partir de una base. ¿Cuáles son los valores de prolactina normal en hombres y en mujeres? Bueno, los valores aquí en nuestra comunidad autónoma, la prolactina se mide en unas unidades que son miliunidades, y los niveles normales en esas unidades son en las mujeres hasta 640. Y en los varones hasta 350 aproximadamente. Vale. En otros sitios se puede medir en otras unidades distintas, pero bueno, aquí como estamos... Pero bueno, hoy en día realmente en los análisis, cuando ponen los niveles de prolactina, al lado te pones el rango de normalidad y si te lo mides en otro, pues lo ves. Si te sale Pero bueno, es bueno tener una idea, porque si no, y además en nuestra región, por ejemplo, al dar hasta 640 de normal en la mujer, a veces te sale 800, luego hablaremos de eso, y uno dice, es que tengo 800, pues no, es que es normal hasta 640, entonces ya la cosa cambia. Vamos a imaginarnos, Mercedes, una mujer que tenga la prolactina elevada. ¿Qué síntomas puede tener la mujer? Y luego después tú misma te preguntaré en el hombre, pero vamos a centrarnos en la mujer. Vale. Una mujer tiene 1000 de prolactina. Vale, 1000. Y algo. ¿Qué síntomas puede tener? Bueno, primero también con referencia a los valores normales, los valores de prolactina en función de lo altos que estén pueden producir más síntomas que otros. Es muy raro que 1000 de prolactina produzca algún tipo de síntomas. Así que las hiperprolactinemias leves normalmente no dan síntomas. Cuando hay unas hiperprolactinemias más importantes que llamamos sintomáticas, en la mujer la clínica es la tríada clásica, ¿no? De alteración en la regla con desaparición de reglas, o sea, alteraciones menstruales, problemas de fertilidad, que le cuesta quedarse embarazada, y a veces secreción de leche por el pecho, que puede ser espontánea o cuando se aprieta. Vale. Entonces, pero en niveles más altos, o sea, depende un poquito, eso se llaman sintomáticas. Con 1000, como tú me has dicho, lo normal es que una paciente no se encuentre ningún tipo de síntomas. Vale, pero o sea, es lo que nosotros llamábamos el síndrome amenorrea-galactorrea, ¿no? Sí, o sea el síndrome amenorrea-galactorrea, pero ya era la fertilidad, que es tan importante enseguida, que ahora enseguida se estudia el tándem. ¿Y en el hombre? En el hombre, en el hombre, para producir, alteraciones de reglas obviamente no aparecen. Suelen ser cuando llevan más tiempo con las prolactinas altas, porque son síntomas más inespecíficos, y sobre todo son en la esfera de la sexual, ¿no? En la disminución de la libido, alteraciones de la función eréctil,
y bueno, ya si está más avanzado puede aparecer también secreción de leche por el pecho, pero eso es o incluso crecimiento de los pechos suelen ser en hiperprolactinemias importantes. Son menos frecuentes que en la mujer, puesto que la mama es más pequeña en el hombre. Entonces ellos sobre todo lo que acusan más son pues disminución de la libido y disfunción eréctil. Sí, la mayor parte de los pacientes que hemos diagnosticado consultan por eso, por disminución de la libido, es de lo más importante. En nuestra sección Palabras de Médico, nuestro profesor de latín y griego Juan Carlos Ferre y nuestra experta en traducción Mariluz Soler nos han elegido unas palabras para determinarnos su origen. Muy buenas, en el programa de hoy vamos a explicar de dónde vienen los términos hipófisis, glándula y hormona. Empezamos por hipófisis, y es la glándula pituitaria. Su origen etimológico es el siguiente: el prefijo hipo, que significa por debajo de, y el verbo fio, que es crecer. Es en concreto la glándula que se encarga de segregar hormonas para el crecimiento y desarrollo sexual. Y la palabra glándula viene del latín glans, glandis, es un diminutivo y significa bellota, bellota pequeña. En principio se aplicó a las amígdalas, pero después pasó a aplicarse a cualquier órgano que pudiera producir una secreción en la piel, en la sangre o en los fluidos. Pituitaria deriva del latín pituita, que significa mucosidad, porque el filósofo griego Aristóteles consideraba que los mocos venían de esta glándula del cerebro. Y finalmente la palabra hormona, que mis alumnos las tienen totalmente revolucionadas, viene del griego hormon, que significa hacer mover, y sería la encargada de iniciar ciertos cambios en el cuerpo humano, cambios como el crecimiento de los huesos o el desarrollo de los ovarios. Palabras de médicos. Bueno, ya sabemos un poquito más sobre estas palabras. Mariano, en primaria, ¿qué son las enfermedades más frecuentes que sospecháis vosotros en relación con la hipófisis? Lo que sospechamos y pensamos e intentamos descartar es el adenoma. El adenoma, que es lo que más trascendencia puede tener, porque puede ser más grande, más pequeño, como ahora veremos, y puede tener un manejo u otro, eso es lo más importante. Nos fijamos en las manifestaciones que da el adenoma, que a veces podemos tener síntomas que parecen patología hipofisaria y no lo sean, que no haya realmente ninguna enfermedad debajo. Nosotros nos fijamos en las manifestaciones que da o puede dar y de ahí siempre intentamos descartar el adenoma o derivar cuando sea preciso, pero nos basamos básicamente en eso que es lo que más trascendencia tiene. Que lo que buscáis, en lo que más pensáis por la trascendencia es en que haya un adenoma que es un tumor en la hipófisis, que luego veremos según el tamaño como lo llamamos de esa manera, ¿no? Es buscar un tumor en la hipófisis. Efectivamente, un tumor o un bultito, sí. Un bultito en la hipófisis. Fátima, estamos hablando de las hiperprolactinemias, pero nosotros vemos en la consulta personas que se preocupan porque la prolactina le sale por debajo de lo normal. ¿Tiene eso alguna repercusión clínica? Bueno, el tener la prolactina por debajo de lo normal, si realmente está bien hecho ese análisis y ocurre en una mujer, pues podría tener problemas para la lactación, que ya ha explicado Mercedes, que es su función principal. Lo que pasa, aparte de eso, pues en el varón que tenga la prolactina baja no le daría ningún síntoma. Si hay una prolactina baja y repetidamente, que siempre hay que comprobar las cosas, está baja, sí que hay que, como ha dicho Mariano, buscar, no vaya a ser que en la hipófisis haya algún tumor, un adenoma, y que esta sea la causa. Yeah. Más que los síntomas que te puede hacer sospechar de que tienes que descartar que no haya ningún tumor ahí que esté provocando que no se secrete adecuadamente la prolactina. Vale, pero en principio una prolactina baja, salvo la lactancia en la mujer, incluso aunque la mujer, una mujer de 50 años o que tenga una prolactina baja, no le va a repercutir en su salud para nada, ¿no? Nada. Si no tiene nada, ningún problema tumoral que lo origine, da lo mismo que esté, porque luego los límites de la normalidad ya sabemos lo que son. Puede una persona tenerla baja y no pasarle nada. Sí, y porque no quede duda a la población por si le sale baja, que no piense que va a tener un tumor. Baja. No, eso es excepcional. Eso es excepcional. Vamos, yo no sé si vosotras habéis visto, pero yo lo que es con el resto de las hormonas normales o tal,
una prolactina baja, que alguien tenga un tumor hipofisario, eso sería excepcional totalmente, ¿no? Bueno, No, eso lo hemos visto excepcionalmente cuando existía el síndrome de Sijam. Ya. Acuérdate alguna, ¿no? Sí, que pero has visto y que no tenía lactación, Claro. y que hay... Claro, pero esa ya no tenía la lactancia, era que... No, que tenía el parto y no podían tener la lactancia, pero porque se les destruía la hipófisis por una exactamente, hemorragia. pero para que por una parto. persona tenga una prolactina baja por un tumor y lo vaya a diagnosticar cuando no pueda lactar, eso es casi de película de miedo, ¿no? Película de miedo. Vamos a ver, Mercedes, esto es una pregunta muy importante. Bueno, son todas importantes, pero esta es porque a veces se ha abusado un poco. ¿Cuándo hay que pedir un análisis de prolactina? Porque tampoco se puede ir pidiendo prolactina así a todo el mundo que pasa por la consulta. ¿Cuándo estaría indicado pedir una prolactina? A ver, primero hay que entender que a la hora de medir la prolactina hay que saber que se libera de forma pulsátil, es decir, que la puedes pillar en la parte más baja, en la parte más alta, y que además ese ritmo, o hay una serie de factores que son fisiológicos que la estimulan. Una persona que acaba de levantarse, durante el sueño se produce una mayor liberación de prolactina y puede tener la prolactina alta. Si el análisis no es en ayunas, los aminoácidos pueden elevar la prolactina, puede salir alta falsamente. El estrés, el mismo dolor o el miedo al pinchazo puede producir un pico de prolactina. Entonces, en primer lugar, hay que saber que unos niveles altos de prolactina, pero no muy altos, pueden ser posibles sin que exista ningún tipo de patología. Por eso mismo hay que pedirla cuando se esté seguro de que vamos a encontrar algo. No, por ejemplo, he perdido peso, toma, ala, pues vamos a ver, entre otras cosas, la prolactina, pero eso es absurdo, puede salir alto, pues está estresado. Entonces, la prolactina debe pedirse exclusivamente cuando la paciente presenta infertilidad, alteraciones menstruales o galactorrea. O sea, secreción de leche por el pecho, que es lo que produce la prolactina, no por otras razones. En un periodo de no lactancia, hombre, claro, obviamente. por supuesto. Que no está lactando y que tiene secreción o espontánea o al apretarse del pecho, que le cuesta quedarse embarazada o que empieza con irregularidades menstruales, pero no porque se le atrase 3 o 4 días. Normalmente la prolactina produce al menos 3 meses, o sea, falta regla al menos de 3 meses o más. Vale. O sea, que se pediría en muy pocas circunstancias, o sea, se pediría, como que tú has dicho, cuando la mujer no tiene las reglas, cuando tiene infertilidad y cuando tiene secreción de leche por el pecho fuera de la lactancia. Claro, pues sería cuando podría sospechar, cuando tiene todos esos síntomas y unos niveles de prolactina alticos, podría sospechar que podría, como ha dicho Mariano, tratarse de lo que tenemos que descartar principalmente, que tengas un tumorcillo en la hipófisis que produzca prolactina. Vale, pero y por ejemplo, en el varón, ¿cuándo pediríamos? Hombre, pues en el varón, como lo que más suele producir, hombre, por supuesto es un varón, viene porque le ha crecido de los pechos y tiene secreción de leche, está clarísimo. Pero de forma habitual, hombre, cuando hay una disminución de la libido o hay una disfunción eréctil consistente, no una disfunción eréctil de un día, de hace poco, o que unas veces sí y otras no, o sea, que observas que hay un trastorno mantenido, pues en esos casos, por supuesto, hay que descartar que haya un problema de la prolactina. Se me ocurre pensar, y la verdad es que lo estoy pensando ahora sobre la marcha, el que estáis diciendo, y estamos todos de acuerdo, que si la cifra normal en las mujeres está a 640, 1000 unidades, pero que en 800, 900 no son preocupantes, ¿por qué no subimos los valores de la normalidad hasta 900 y no tendríamos que estar repitiendo esas prolactinas que ahora veremos cómo cuando en el 99, se me está ocurriendo? ¿Te lo contesto, Juan? Sí, contéstame. Vamos a ver, expresado en 1000 unidades litro, que es lo que utilizamos en esta comunidad para los valores de prolactina, hasta 2000 podrían ser todo tipo de causas. Desde, lo digo por eso de los valores normales, desde, pues, no sé, o fármacos que suben la prolactina, lesiones en el pecho, cerca del pezón que estimulen el arco de producir la leche, y un hipotiroidismo, y una serie de problemas que no son los prolactinomas. Pero es que un prolactinoma pequeño puede producir valores no demasiado altos de prolactina, entonces lo tenemos que englobar un poquillo en esa zona. Bueno, vale, me quedo con la explicación. Vale. Vamos a ver, Mariano.
Tú has dicho que vosotros la hipófisis os preocupa por si aparece un tumor, que en el 99,9% de los casos casi es benigno siempre, lo que llamamos un adenoma, micro si es pequeñito. ¿Vosotros buscáis algún síntoma característico para intentar localizar un problema en la hipófisis? Hombre, hay un síntoma que es bastante específico, que es la galactorrea o secreción de leche por el pezón, porque la prolactina, como ya bien se ha dicho, una de sus funciones es la producción de leche. Entonces, si un paciente tiene producción de leche por el pezón y no procede, siempre pensamos en eso. Y si además, si es mujer y se asocia a alteraciones menstruales o infertilidad, más claro todavía, o si es un varón y como ya han comentado las compañeras, tiene crecimiento mamario o tiene disfunción eréctil, nos haría pensar en eso. El resto de síntomas son más inespecíficos, porque si tiene otro tipo de alteraciones hormonales, por ejemplo tiroideas o de las suprarrenales, normalmente de entrada no vas a pensar en la hipófisis. Hace un diagnóstico diferencial y a lo mejor llegas a la hipófisis, pero no piensas de entrada en eso. Pero vosotros en primaria, teniendo en cuenta, pues yo lo digo porque como pensáis, lo has dicho tú, en el adenoma, intentaréis ver que vea bien, que no... Por supuesto, eso es otro síntoma fundamental. La alteración del campo visual, porque cuando hay un bultito, un tumorcillo en la hipófisis, puede presionar un poquito al nervio óptico, al quiasma, y producir un déficit del campo visual o un dolor de cabeza. Un dolor de cabeza asociado a eso. En un dolor de cabeza no hay que pensar en la hipófisis, pero si además tiene otros síntomas, serían síntomas no de peligro, pero sí de acercamiento peligroso a la hipófisis. Muy bien. Vamos a ver, Fátima, un caso práctico y muy frecuente. A una mujer, digo mujer porque esto es mucho más frecuente en ella, le hacen un análisis de prolactina, ¿vale? Y salen las cifras que hemos dicho anteriormente. Sale por encima de lo normal, es decir, por encima de 640, pero le sale 800, 900. ¿Qué plan sigue? ¿Hay que repetirlo y en qué condiciones habría que repetirlo? Bueno, habitualmente lo repetimos porque la paciente suele estar preocupada, aunque no tenga ningún síntoma de hiperprolastinemia, por verse el análisis alto. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Pues ya se ha dicho aquí, hay que sacar la muestra de sangre en condiciones adecuadas. Lo ha dicho Mercedes, que la prolactina es una hormona con una secreción pulsátil a la cual le influyen muchas cosas. Lo que le solemos decir más frecuentemente, y es como lo hacemos en los hospitales, es, primero, que la paciente se tiene que repetir el análisis estando despierta 2 horas, para evitar ese aumento de la secreción de prolactina que se origina durante el sueño. Y les sacamos sangre, pero no por una venopunción directa, sino le ponemos como, bueno, lo que se llama una palometilla en el brazo, ¿no? Y se le pone esto y se saca para que la mujer, si se estresa por el pinchazo, con eso se queda relajadica y cuando pasa 1 hora se extrae sangre y tenemos en reposo, sin estrés y con el sueño. Ese es el método que hacemos que la mayoría de las prolactinas de 900, de 1000, de 1100, aunque alguna puede ser un microprolactinoma, la mayoría no son nada, se normalicen. Vale, o sea que se repite con esas condiciones que tú has dicho para quitar el estrés, claro, la secreción pulsátil y tal, y de esa manera... También le pedimos al laboratorio que nos determine la macroprolactina, que eso no me has preguntado, pero si me parece te lo diga, o me lo iba a preguntar después a otro. No, dímelo tú. Te lo digo yo. Bueno, pues la macroprolactina es una forma de prolactina que no es activa, por explicarlo de una manera coloquial. Pero que cuando el aparato que mide, porque esto está automatizado, la prolactina, la mide junto con la otra, pero esa prolactina no es activa, son moléculas más grandes que no tienen actividad. Entonces pedimos que nos digan cuánta macroprolactina hay, porque a lo mejor lo que tiene esa paciente es un problema de que secreta esa prolactina inactiva grande. Eso es lo que solemos hacer. Eso, de hecho, siempre cuando ya la tienen alta, eso pedimos también la macroprolactina. Claro, le hacemos el reposo, ¿qué tal? Y que si la prolactina es una molécula pequeñita, la otra es muy grande, pero no es activa. No es activa y da igual. No hace nada. Y por eso hay más. Muy bien. Nos has dicho algo, Mercedes, pero vamos a ir puntualizando, incluso si es posible, por orden de frecuencia. ¿Cuáles son las causas? Porque te llega una paciente, te llega una mujer que tiene la prolactina alta. Entonces tú empiezas a pensar, a ver, ¿qué fármacos toma? Y seguimos, a ver, ¿cuáles son las causas más frecuentes? No es un examen esto, dicho así parecía como un examen. Bueno. Tú eres la profesora. Exacto. Va haciendo el método estupendo. Pues
Las causas más frecuentes son las causas fisiológicas, como hemos comentado antes, desde luego la causa más frecuente es el embarazo, el aumento de prolactina y la lactancia, naturalmente. Pero bueno, fuera de ahí, causas fisiológicas, pues eso, como el sueño, el estrés, no sé. Luego causas más que pueden ocurrir, por ejemplo, bueno, aparte de la fisiología, bueno, también, no me voy a liar, las causas fisiológicas son las más frecuentes, lo que acabo de comentar, y las farmacológicas. Hay muchos fármacos, sobre todo, hay muchos, ¿sí?, que producen aumento de la prolactina, aumentos de prolactina leve, que no suele dar mucha preocupación, incluso a veces ni son sintomáticos, excepto los fármacos psiquiátricos como el sulpiride o la risperidona y similares. Todos esos producen elevación muy importante de la prolactina que sí que puede llegar a ser sintomática. Pues esas son las causas más frecuentes. Los tumores de la hipófisis no son las causas más frecuentes. O sea, que siempre que te llega una persona, generalmente mujer, con una prolactina alta, aparte de lo fisiológico que lo has dicho, lo primero son los fármacos. Los fármacos. Bueno, descartar un embarazo, ¿no? Bueno, ya, pero y luego los fármacos. Hay que analizar todos los fármacos que toma. Yo miro todos los que toma, hasta hay incluso, por ejemplo, la ranitidina, que es para el estómago, puede subir la prolactina. Es decir, que no pensemos que solamente son fármacos psiquiátricos los que producen aumento de la prolactina. Es que hay hemos visto casos a veces que el paciente, pues hay fármacos que los toma, digamos, de rutina y que no los valora, el sulpiride que tú has dicho. El sulpiride que se toma mucho para los mareos. Para los mareos y eso aumenta la prolactina. Que es ¿cómo es? Que lo conozcan. Dogmatin. El Dogmatin, esto no me salía, que se toma mucho para los vértigos y luego pues en las mujeres hay que tener en cuenta que si empiezan con secreción de leche, que no se asusten, que muchas veces... Luego también hay una cosa, ¿no?, que hay mujeres, no sé si vosotras habéis visto, que es bueno la autoexploración mamaria con la idea de ver si tienen algún bultico, pero hay algunas mujeres que se obsesionan y están todo el día tocándose el pecho buscando bulticos, esto lo hay. Claro, eso puede estimular de alguna manera el reflejo, como el reflejo de la succión y producir por proximidad y producir una secreción fisiológica de leche. Mariano, tú ves una paciente por las razones que bien porque tenga alteraciones en las reglas o porque dice que si al tocarse el pecho sale un poquito, le pide una prolactina y sale alta. ¿En qué momento tú crees que la debes derivar al especialista, si es que crees que debes derivarla? Aquí di que sí, porque si no, la vas a liar. Vale. Hombre, normalmente lo primero que hacemos en primaria es ver lo que ha dicho muy bien Mercedes, qué fármaco está tomando, porque eso es fundamental. Y si tiene alguna conducta de riesgo, de estímulo, que la puede tener, y entonces de momento la repetimos, le decimos al paciente qué tiene que hacer, porque muchas veces se normaliza. Pero si vemos que se mantiene repetidamente alta, normalmente sí hacemos una derivación para descartar un tumor, un adenoma hipofisario. Y también derivamos siempre cuando se asocia a otras alteraciones hormonales. Cuando ya vemos que hay otra alteración hormonal o se asocia a problemas de tiroides, de suprarrenales, pues ya sí derivamos porque para eso estáis vosotros. Veo que los de primaria cada día saben más, lo tienen claro Cosa de lo que me alegro infinidamente. Vamos a ver, Fátima, otra pregunta muy importante. ¿Cuándo es necesario? Porque claro, a la gente le sale la prolactina alta, se asusta, se va a internet y entonces le pone que puede tener un tumor en la hipófisis. Ellos ya no distinguen si micro, macro, tal. Y entonces una anécdota que me ha pasado 2 veces. Estoy en mi casa, viernes por la tarde, y me llaman por teléfono. ¿Es usted el doctor Madrid? Sí. Dice, por lo que cueste quiero que me vea usted hoy. Y yo las 2 veces dije lo mismo. Digo, ¿qué pasa? ¿Que te han hecho un análisis de prolactina, la tiene alta y crees que tiene un tumor en la hipófisis? Y me dice, ¿cómo lo sabe usted? Digo, porque nadie llama con esa ansiedad. O sea, ni una persona que le han diagnosticado diabetes, ni tal, no llaman con esa ansiedad. Claro, un tumor en la hipófisis llama al que se te ocurre para ver si... Digo, no, tranquilo, nos podemos ver la semana que viene sin ningún problema y, hombre, le cuenta eso. Porque la pregunta es, en una persona que tiene la prolactina alta, ¿cuándo hay que hacer una resonancia centrada en la hipófisis y el hipotálamo, que está por encima de la hipófisis, y si hay que hacerla siempre con contraste? ¿Y por qué? Vamos a ver.
los tumores hipofisarios productores de prolactina, ya que quiero aquí decir que, bueno, que nadie se estrese, que no pasa nada, que son todos benignos y que casi todos se tratan con fármacos, como veremos. Pero bueno, ante una hiperprolastinemia que se estudie, que se descarten causas fisiológicas, que se descarte estimulación del pecho, que se descarte que hay un hipotiroidismo, que no haya ninguna causa, aunque sea leve, hombre, yo en mi práctica habitual, a lo mejor si está por debajo de 1000, le voy aguantando un poco al paciente, pero si se lo hago en las condiciones adecuadas y el paciente, en realidad no le puedo decir, dudo mucho que vaya a tener nada, pero yo le pido una resonancia y creo que está indicado, porque lo ha dicho Mercedes, que hay microadenomas que no producen grandes hiperprolastinemia. Entonces, pues sí, pues habría que descartarle eso porque eso tiene un tratamiento específico y puede desaparecer. Y hay que pedirla con contraste, con gadolinio, porque si no, no se puede interpretar bien las imágenes. Vale. O sea, aunque también puedo decirte que hay veces pacientes que tienen una hiperprolastinemia de las que llamamos sin causa y que pueden tener en la hipófisis algo, y ya es que no quiero rizar el rizo, pero la liamos. Lo liaremos. Lo liamos, pero vamos, yo creo que en principio el paciente se merece una tranquilidad y que le haga una resonancia, que no es una prueba tan cruenta, ¿no? Vale. Mercedes, vamos ahora ya a ponerle nombre a la hiperprolastinemia. ¿Qué es un microprolactinoma? Bueno, pues muy fácil. Claro, como ahora hablaremos del macro, micro es pequeño, significa pequeño, microprolactinomas definimos aquellos tumores productores de prolactina que tienen menos de 1 centímetro. Vale. Y que no solamente por el tamaño se diferencian, hablamos de los macros, sino también en que son tumores totalmente independientes. Una cosa son micro y otra cosa son macro. Micro son los chiquititos, ¿vale? O sea, que tienen sus características a diferencia de los grandes. Pero un microprolactinoma es un tumor que produce prolactina, que está en la hipófisis y es menor de 1 centímetro. Esa es la definición. Exactamente. Vale. Y Mariano, ¿qué es una hiperprolastinemia funcional o idiopática? Bueno, de eso hay bastante. Es cuando el paciente tiene la prolactina alta, le haces todos los estudios pertinentes y no sale nada. Solamente tiene la prolactina alta. Ni hay tumor, ni hay adenoma, ni hay nada, pero la tiene alta. Se trata y no hay ningún problema. Pero es eso, cuando no encuentras causa. Muy afortunadamente. Bien. Entonces le llaman idiopática, que es que el lenguaje de los médicos quiere decir que no sabemos. Que no se sabe, que no tenemos conocimientos para saberlo. Para saber. Muy bien. Tenemos una sección donde sacamos un vídeo de nuestro canal de YouTube, lasaludentusmanos.ucam.edu, y vamos a ver uno sobre el ejercicio físico. Pepe, háblanos del mito de los 10.000 pasos al día y la salud. Bueno, más que el mito es como el límite ese, ¿no? Que nos dicen que tenemos que realizar cada día 10.000 pasos para ser considerados activos. Es un límite y efectivamente ese es el primer mensaje. Sería lo mínimo que deberíamos de realizar para considerarnos activos, pero no significa que si todos los días andamos 10.000 pasos ya es suficiente. Deberíamos de realizar ejercicio a una moderada intensidad, no baja, como es caminar, incluso ejercicio de fuerza para optimizar nuestra salud. El hecho, y lo que muchas veces nos cuesta entender, es que todas estas recomendaciones son básicamente pues, algo muy generalizado, pero no es suficiente para optimizar pues, nuestra salud. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud recomienda realizar 150 minutos de actividad física a la semana, moderada, o 75 si es vigorosa, pero sabemos que si duplicamos este tiempo de ejercicio, es decir, si realizamos 300 minutos de actividad moderada o 150 de actividad vigorosa a la semana, el beneficio que obtenemos, pues mira, realizando lo que recomienda la OMS, pues reducimos nuestro riesgo cardiovascular un 25%. Pero si realizamos el doble, disminuimos nuestro riesgo cardiovascular ya un 35%. Es decir, sabemos que el ejercicio físico en general, cuanto más, mejor. Pero debemos de hacerlo, no hacerlo en 2 días nada más. Claro, ¿no? regular. O sea, claro. que hay que hacerlo como mínimo 4 días a la semana, ¿no? Sería lo súper recomendable. Distribuirlo en 4 días a la semana. Y si somos capaces de distribuirlo en 6 días... 5 o 6. 7 me parece, yo creo que siempre hay que descansar algún día o 2. Creo que es creo que de hecho es recomendable. No deberíamos de entrenar 7 días a la semana. Igual que te digo una cosa, te digo otra. Pero teniendo en cuenta, que lo vemos en la consulta diariamente, cómo está el patio
creo que estamos lejos de recomendar, no haga usted mucho ejercicio, que va a ser malo. De todas maneras, el día que no hagamos ejercicio de una moderada intensidad, por ejemplo, hacer 10.000 pasos andando, eso es fundamental. Fantástico. No quiere decir que nos sentemos en el sillón y estemos ahí. Hoy no puedo hacer ejercicio, no. Lo que nuestro cuerpo nos pide es que estemos activos. Vale. Eso es un mensaje súper necesario. Fátima, ¿con qué fármacos tratamos el microprolactinoma? Cuando esté indicado, que luego veremos, pero los fármacos. Bueno, la hiperprolastinemia, los micros, los macros, hasta la idiopática, los tratamos con unos fármacos que se llaman agonistas dopaminérgicos. Y no me voy a poner a contar aquí todos porque me parece... Voy a decir los que se utilizan frecuentemente, ¿no? El más utilizado es la cabergolina, que su nombre comercial es Dostines, aunque también se llama cabergolina. Y ese es el que más utilizamos, porque se puede utilizar o una vez a la semana o 2 veces a la semana, además tiene muy buena tolerancia. Luego hay otro que es la bromocristina, el Parlodel, que ese pues hay que tomarlo varias veces en el día. Y antes, pues hace 20 años se utilizaba mucho, hoy en día se utiliza bastante menos, pero bueno, si hay intolerancia a cabergolina o una mujer que se quiera quedar embarazada y no quiera tomar cabergolina, pues se utiliza la bromocristina, a veces el pergolide, el quinagolide, pero todo eso aquí en España y en nuestra comunidad se utilizan prácticamente casi nada. Vale. El Dostine, el Dostine, el amo. Y el Norprolas, que es el Norprolas, el pergolide. Muy bien. Vamos a ver, Mercedes, imaginemos una mujer que tiene un microprolactinoma, o sea, tiene la prolactina alta, se le ha hecho una resonancia de la hipófisis y tiene un tumor menor de 1 centímetro. ¿En qué casos no lo trataríamos? No sería necesario tratarlo. Bueno, yo te voy a decir cuándo se trata. Vale. Cuando da síntomas. Vale. ¿Vale? Claro, es que acabo antes. Si la paciente no tiene es un micro, vamos a ver, antes he comentado, los micros no tienen tendencia a crecer. Vale. Les hacemos una resonancia cuando se diagnostican y a los 6 meses o al año, y si no han crecido van a ser micros siempre. Así que por lo menos sabemos que no van a crecer y dar problemas de otra índole. Y en cuanto a los síntomas, si no producen problemas menstruales, no producen infertilidad y no producen galactorrea, no es necesario tratarlos. Vale, me parece muy bien cómo lo has enfocado. Pero lo digo, pero es muy importante dejarle a las personas que vean el programa claro que si una mujer tiene la prolactina alta, tiene un microprolactinoma y no tiene alteraciones de las reglas, no tiene galactorrea y no tiene infertilidad o no desea la fertilidad, que también puede ser, no sería necesario ni tratarlo. No. ¿Vale? Ni tratarlo. Ni siquiera ningún tipo de tratamiento. Si quieres un control, ni resonancia, un control de prolactina, en todo caso, porque además como los tumores estos tienen para mí una ventaja, y es que según crecen producen más prolactina, bueno, vos podés hacer un pequeño seguimiento de prolactina de vez en cuando. Quería comentar que no hemos dicho, porque claro, este tumor es mucho más frecuente en mujeres que en hombres, pero en hombres también aparece, y mientras que en las mujeres suelen ser lo más frecuente es que sean chiquititos, que sean micros, en los hombres lo más frecuente es que sean macros. Lo comento, yo creo que eso quizás... Es importante, de hecho, de los macros que luego hablaremos, que después hablaremos, los pocos que yo he visto han sido hombres. Claro, bueno, en las mujeres también no, porque como vemos tantos, pero en los hombres yo nunca he visto un micro, eso sí que te lo digo. Mariano, lo hemos dicho antes, pero por si se te ocurre algún fármaco así que utilicéis con frecuencia en primaria y que pueda ser causa de aumentar la prolactina. Mercedes ha hecho una revisión exhaustiva, pero por si se te ocurre a ti uno de uso frecuente en primaria. Lo más importante es que muchas veces no nos damos ni cuenta, porque si el paciente no está diagnosticado de hiperprolactinemia y no se hace un análisis de prolactina, que no se debe hacer, como muy bien ha dicho Fátima, si no procede, no nos enteramos porque no van a dar síntomas. Muy frecuente, ya se ha comentado antes, el Dosmatil. El Dosmatil y el Primperan. Primperan no se suele utilizar de forma muy crónica, pero el Dosmatil sí, el Suspiride. Sí. Con mareos se utiliza muchísimo. Molestias digestivas incluso. Efectivamente, también. Para todo eso. Incluso se asocia a veces a ansiolítico, hay una combinación, o sea, es un fármaco. El Ansium, efectivamente, es muy utilizado. Pues eso tenemos que tenerlo muy en cuenta cuando hay una prolactina alta. Porque los neurolépticos, los fármacos antipsicóticos para, en fin, trastornos del comportamiento más severos y tal, se utilizan menos.
Los antidepresivos también los puede producir, tenemos que estar atentos. La morfina también lo puede producir. Y como muy bien ha dicho Mercedes, la ranitidina, que ahora se utiliza menos, pero antes de estar el omeprazol y similares se utilizaba muchísimo, sube bastante la prolactina. Pero sobre todo el dosmatil, yo insistiría en el dosmatil. Vale. ¿Ves? Tú siempre hay que preguntarle a los de primaria que mandan muchos fármacos. Eso se lo toma mucho la gente, se marea. Fátima, vamos a ver. Imaginemos que una persona está tomando, tiene un microprolactinoma, tiene síntomas y por tanto se ha decidido un tratamiento, bien sea con los que tú has dicho, el Dostinel, el Norprolac o el Parlodel. ¿Hay que hacer alguna vigilancia especial con alguno de estos fármacos o tal? Porque hubo una época que se habló de hacer ecografías cardíacas cuando llevaban años de tratamiento. ¿Cómo está ese tema ahora? Bueno, eso se habló con la cabergolina. La cabergolina es un fármaco que se utiliza también para la enfermedad de Parkinson y es donde en la enfermedad de Parkinson, que se utiliza a unas dosis muchísimo más altas, como 4 o 5 veces las dosis habituales para un problema de prolactina, fue en algún paciente con enfermedad de Parkinson donde se vio algún problema en las válvulas cardíacas. Realmente, a la dosis que la utilizamos los endocrinos, salvo excepciones, yo he tenido algún macroprolactinoma que le has tenido que tener dosis de 2-3 miligramos mantenida en el tiempo y a ese paciente habría que hacerle pues sí una vigilancia ecocardiográfica. Al resto, a las dosis que utilizamos, no hay que hacer nada. Vale, no lo digo porque también la gente hoy en día es que como se mete en internet de manera habitual, pues esto que yo he comentado lo leen y te dicen: ¿y no me va a hacer una ecocardiografía, una eco del corazón? Pues no, en nuestras dosis no es necesario. Mercedes, mujer, caso clínico, mujer con microprolactinoma, sintomático, está en tratamiento. ¿Cuánto tiempo debe durar el tratamiento? Pues hombre, aunque bueno, las guías en general proponen un par de años. Es un micro y es sintomático. Un par de años a ver qué pasa. A ver, el tratamiento que damos, la cabergolina, lo que hemos citado antes, no solamente disminuyen los niveles de prolactina a niveles normales y por lo tanto la paciente recupera la fertilidad, etcétera, cuando es sintomático, ¿no?, las alteraciones menstruales y se le suprime la secreción de leche, sino que además tienen la capacidad de disminuir el tamaño del tumor. A veces con 2 años el tumor se reduce hasta desaparece. Si después de 2 años suspendes y sigue produciéndose otra vez, pues se reinicia el tema. Normalmente cuando la mujer es fértil tiene que llevar tratamiento hasta la menopausia y después ya nada. Muy bien. Y Fátima, vamos a imaginarnos una mujer, mismo caso que es relativamente frecuente, es joven, tiene un microprolactinoma, está en tratamiento y se queda embarazada. ¿Se debe hacer algo? ¿Se debe cambiar el tratamiento? ¿Qué se debe hacer? Como ya ha dicho antes Mercedes, y lo vuelvo ya a recordar, ya sabes que un buen conferenciante debe decir lo que va a decir, decirlo y repetirlo. No nos cansemos de repetir porque es imposible que la gente se quede con el... estamos desmenuzando totalmente... Claro, y luego hay que hilar. Y luego hay que hilar, o sea que a la gente le interesa. Los microprolactinomas, esos tumores menores de 1 centímetro, salvo excepciones muy excepcionales, que se dice que entre más del 95% de los prolactinomas, de los microprolactinomas, seguirán siendo microprolactinomas toda la vida. ¿Qué quiero decir con eso? Que no pueden crecer, que no pueden hacerse superiores a 1 centímetro. Es una excepción que un microprolactinoma crezca. Entonces, si la mujer tiene un microprolactinoma y no le produce ningún problema, aquí hemos hablado todo de, bueno, María nos ha hablado que aparte de los problemas de infertilidad, galactorrea, menorrea, también nos pueden dar problemas de compresión cuando son grandes, pero esos no son los microprolactinomas, ni nos dan cefalea, ni nos producen alteraciones visuales. Entonces no hay ningún riesgo de que crezca, porque la mujer está embarazada, en cuanto sepamos que está embarazada, se suspende la medicación. Vale. O sea, si ella está tomando el Dostinel, se le suspende y sigue su embarazo normal. Sigue su embarazo normal, porque ese microprolactinoma no va a crecer y no va a tener ningún problema durante el embarazo. Yo creo que el dato que has dado es muy, muy importante, que más del 90% de los microprolactinomas nunca van a... más del 95%. Más del 95% nunca van a crecer, no tienen la posibilidad de crecer, son microprolactinomas. Y de hecho yo creo que esos pocos que crecen
es porque los diagnosticamos antes de que sean macro, o sea, Claro. que lo hemos diagnosticado por casualidad, porque era macro desde el primer momento. Al principio era macro, la hemos diagnosticado precozmente. Exactamente. Vamos a ver, y la misma pregunta, Mercedes, pero imaginemos una mujer que tiene un microprolactinoma que ha tenido un bebé y quiere darle pecho. Pues y por la misma razón de lo que, como ha comentado Fátima. Antes se consideraba que la lactancia podía ser por el estímulo sobre el pecho y refuerzo del arco de la lactancia, al estimular el pezón, que iba a ser un estimulante importante para que ese tumor creciera, pero ya sabemos que los micros, que sabemos que son micros, porque cuando sabemos que un micro va a ser ya un micro, que no es de ese 5%, pues porque le hacemos una resonancia cuando hacemos el diagnóstico y luego a lo mejor otra al año. Si en un año no ha crecido, no va a ser un macro, es un micro y se ha quedado en micro. Entonces la lactancia no le va a influir para nada y puede dar con toda tranquilidad, sin necesidad de tomar medicación, lógicamente, no que no tiene que recuperar otra vez, a tomar la medicación. Puede dar lactancia el tiempo que quiera. Vale, no, es que esto a muchas mujeres las va a dejar tranquilas, se pueden quedar embarazadas y no tienen peligro si tienen un microprolactinoma de que les crezca, le pueden dar el pecho. Hombre, a nosotros nos gusta que nos digan, si se quieren quedar embarazadas y están tomando tratamiento, que nos lo digan. Hombre, claro. Quiero decir, que lo organicemos. Sí, hombre, porque vamos controlando, ¿no? Ya, o sea que no, porque tú ya sabes que hay muchas mujeres que le puede ocurrir que están con la prolactina alta, que están infértiles y entonces van, en cuanto le pones el tratamiento, potoplum. Sí, se quedan. No, eso es que hay que avisarla, de hecho la avisamos, ¿eh? O sea que una mujer que van a recuperar la fertilidad y que tenga cuidado. Mariano, en ocasiones oímos hablar de lo que se llama silla turca vacía, ¿eh? ¿A qué llamamos silla turca vacía y si realmente está vacía? Explícanos ese concepto. Eso es un diagnóstico de imagen que a veces asusta mucho al paciente. ¿En qué consiste la silla turca vacía? Es cuando hacemos una resonancia, como la hipófisis está en una especie de silla turca, en un reposadero como aquel que dice que es una silla turca, cuando hace la resonancia a veces se ve vacía, se puede ver vacía. ¿Pero por qué? ¿Porque está vacía? No, eso no es posible. Es porque el líquido del cerebro de arriba, líquido cefalorraquídeo, está presionando a la parte de abajo y ha aplastado a la hipófisis, con lo cual está aplastada en la parte de abajo o en el lado y no se ve en la resonancia, pero no quiere decir que no exista, ni tiene por qué funcionar mal. Pero claro, de entrada impresiona, no tengo silla turca, no tengo hipófisis, pero sí tiene, lo que pasa es que está aplastada y habrá que ver si funciona, pero en principio no es tan grave como parece. Sí, y que la inmensa mayoría de las sillas turcas vacías, como tú dices, la hipófisis está ahí aplastada, pero como los órganos endocrinos con un 10% que funcionen ya producen las hormonas suficientes, fíjate, un 10%, realmente la mayoría de las sillas turcas vacías no tienen ningún síntoma, ¿no? Se queda en el susto y en la ansiedad del paciente que pregunta, ¿y ahora qué? ¿Me van a poner una silla turca? ¿Esto cómo se trata? O sea, esto... No, habría que ponerle la hipófisis. Una hipófisis, efectivamente, ¿me van a cambiar la silla o la hipófisis? Me van a cambiar la silla, o sea que en principio no va a tener repercusión clínica, aunque sí que conviene, si presentara síntomas, vigilar las hormonas, ¿no? Efectivamente, pero no ni hay que operar, ni... de operar es lo último. Problema, efectivamente. Vamos a ver, Fátima, imaginemos una persona que tiene un microprolactinoma y que tenía síntomas, se le ha puesto su tratamiento, sabemos que tiene un microprolactinoma porque se ha hecho una resonancia. ¿Está protocolizado al cuánto tiempo de iniciar el tratamiento se le debería de repetir la resonancia? Sí, habitualmente se repite al año. O sea, que puede estar, lo digo porque... Bueno, se puede uno demorar un poquito más, pero vamos, habitualmente los protocolos dicen al año. Ya, pero lo digo para que las mujeres que estén en este caso y que vean el programa... que no diga a los 3 meses, ¿y por qué no me hago la resonancia? Porque a veces... Ni a los 6, porque ya hemos visto que esos fármacos que ponemos, esa cabergolina, ese Parlodel, pueden hacer que desaparezca el tumor, pero no te lo hacen en tan poco tiempo, o sea que tienes que darle tiempo a que esté con su prolactina baja y que tengan su efecto antitumoral, y si lo repetimos al año tenemos más posibilidades de encontrar que ha desaparecido el tumor, que desaparecen en algunos casos. Muy bien. Mercedes, ¿el tratamiento médico puede hacer desaparecer el microprolactinoma? Y si lo hace desaparecer,
Imaginemos el caso que comentábamos con Fátima. La mujer tiene un microprolactinoma y al año se le repite la resonancia y le ha desaparecido. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Le quitamos el tratamiento? ¿Vigilamos la prolactina? ¿Cuál sería el seguimiento de ese caso? A ver, un micro que desaparece o que se queda fuera del límite de resolución de la resonancia y existe todavía. Yo prefiero aguantar 2 años de tratamiento para asegurarme más. Vale, muy bien. O sea, y luego ya después, si ha desaparecido, con determinar prolactina sería suficiente. Claro, con determinar prolactina esperamos 2 años. A los 2 años suspendemos tratamiento. Que la mujer, claro, durante ese tiempo pues está otra vez con sus reglas bien, con todo, porque tiene la prolactina normal. Después de suspender el tratamiento, vuelve a presentar prolactinas elevadas y otra vez síntomas, pues ya tratamiento hasta la menopausia. Muy bien. Mariano, bueno, yo lo que veo es un tema complicado, pero estamos resolviendo, yo creo que la mayor parte de las dudas que pueden tener las mujeres, sobre todo porque hablamos de ellas más frecuentemente. Mariano, ¿qué es un macroprolactinoma? Vale, pues un prolactinoma que mide más de 1 centímetro, es cuestión de tamaño y luego también tiene otra característica, como muy bien habéis dicho antes, que suelen ser más en varones y en edades un poquito más avanzadas de la vida. Los microprolactinomas son más en mujeres más jóvenes y los macros son en varones y más mayores. Y luego tiene una trascendencia importante. ¿Por qué? Porque al ser más grande va a tener más problemas de afectaciones de campo visual y de cefalea. Es más grande, tiene más posibilidades de presionar, aparte de las alteraciones hormonales que pueda tener. Pero lo fundamental es el tamaño, más de 1 centímetro. Muy bien. Y Fátima, ¿los macroprolactinomas se tratan siempre y durante cuánto tiempo hay que tratarlos? Los macroprolactinomas sí se tratan porque ellos pueden crecer, y pueden crecer, y bueno, la silla turca está ahí en un sitio donde, ya lo ha dicho Mariano, está el nervio óptico, está el quiasma, y puede dar bueno, y están los senos cavernosos, más cosas, hay muchas cosas ahí que pueden provocar problemas locales. Quizás el más conocido es la pérdida de visión, pérdida de un campo visual. Entonces hay que tratarlos porque los macroprolactinomas crecen, no puedes dejarlos. ¿Y el tratamiento? El tratamiento, los macro... Vamos a ver, como mínimo, bueno, depende, macroprolactinoma, llamamos a todo el que es mayor de 1 centímetro, pero tú mismo puedes comprender, o el que está oyendo esto, que macro hay mucho, porque si uno mide 1,1... no va a tener la misma trascendencia que si mide 3,2, ¿no? Vale, o sea, que yo creo que en eso también tenemos que ver. Los macroprolactinomas, digamos, pequeños, aquellos que llegan hasta 1,5 o 1,6, quizás podemos tratarlos durante 2 años, ¿no? Bueno, estos los tratamos, les repetimos, en función del tamaño que tengan, si son muy grandes, les repetimos la resonancia a 6 meses, y en función de lo cerca que estén del quiasma, a ver si están respondiendo, si se han reducido, y si no, después al año, y después a los 2 años, salvo esos macros que mide 1,3, 1,4, 1,5, que son casi medio micros, sí, que podemos plantearnos si con el tratamiento van bien, están muy lejos del quiasma óptico y que los tratamos y reducen un poco el tamaño, pues a lo mejor a los 2 años podríamos plantearnos quitar la medicación, aunque yo en mi experiencia te diré que a los macros todavía no le he quitado ninguno la medicación, yo te estoy diciendo lo que dice la guía, sí, y desde luego si es un macro por encima de 3 centímetros nadie puede pensar en quitarle de por vida. Vale, perfecto. Y Mercedes, si una mujer con un macroprolactinoma en tratamiento se queda embarazada, ¿qué se hace? La mato. Madre mía, no diga eso. Es de broma, hombre. Quiero decir, no, pero la bronca se la lleva. No, también es broma. Quiero decir, a ver, es un poco, es un inconveniente el quedarse embarazado porque los macros, a diferencia de los micros, sí que pueden crecer durante el embarazo. Y claro, a ver, los niveles de prolactina no nos sirven para nada. Nos tenemos que fijar un poquito en la clínica, podemos hacer una resonancia si no hay más remedio a ver si ha crecido al final del embarazo. Podemos hacer campos visuales. A ver, sí, un tema, o sea, un poco de forma muy indirecta podemos ir valorando si va creciendo. Vale. Entonces, en esos casos vamos valorando con mucha asiduidad a la paciente, con mucha frecuencia, y en el momento en que, pues no sé, porque le duele más la cabeza, porque nota a lo mejor algo, ¿no?, en los campos visuales o detectamos algo, en esos casos
que creemos que puede haber crecido, sí que les volvemos a poner tratamiento generalmente con bromocristina, aunque también se puede dar cabergolina, pero con la bromocristina hay más experiencia de no producir problemas en el feto. Estamos ya casi fuera de tiempo, Mariano, pero como tú lo haces muy breve, ¿qué es un incidentaloma hipofisario? Pues cuando te haces una prueba, sobre todo una resonancia, por otro motivo y te aparece un adenoma hipofisario, pero no te ha dado síntomas, no te ha dado ningún problema, ni sabías que lo tenías, ni probablemente lo hubieras sabido. Pasa en el 10% de las personas. El 10% tenemos microadenomas, probablemente. No nos dan síntomas, no hay que hacer nada. Eso es, que te hace una resonancia, por lo que sea, y te aparece. Sí, yo, vamos, lo has definido perfectamente bien. Yo a veces cuando veo en la consulta una mujer que tiene la prolactina alta, lo que hemos dicho antes, tiene 800 y tal, y dice, ¿y por qué no me hago la resonancia no me la hago? Digo, cuidado, que nos podemos meter en un fregado. Digo, si nos ponemos ahí en la puerta y vemos y de 100 personas que pasan, le hacemos resonancia a las 100 personas, 10 tienen un tumor pequeñito en la hipófisis. Y eso es un fregado que otro día podemos tratar, porque la mayoría no van a tener repercusión, pero sabemos que tienen un tumorcito en la hipófisis y ya por lo menos hay que vigilarlo. Y un estudio hormonal se lleva. Es decir, que realmente hay que hacer las resonancias, como habéis comentado, cuando son necesarias, porque si no nos podemos meter en un... Vamos, nosotros no, a la persona que se lo hace le van metiendo en un problema. Vamos a ver, Fátima, ¿en qué caso estaría indicada la cirugía y o la radioterapia en un paciente con un macroprolactinoma? Los micro, por supuesto, nada, los macros. Bueno, yo te diría que tengo unos cuantos años de experiencia profesional, un poco menos que tú, pero unos cuantos, y todavía no... Eso quiere decir que yo soy más viejo. Bueno, de una manera fina de decírtelo. De hecho, tú fuiste residente mía. Yo fui residente tuya. Yo nunca he operado a ningún prolactinoma. ¿Cuándo estaría indicado? Pues estaría indicado, pero bueno, he tenido la suerte de no tener que operar a ninguno, de no tener que llegar a eso. Pues si tenemos un macroprolactinoma que no responde a los agonistas dopaminérgicos, a los fármacos que hemos dicho, a la cabergolina, a la bromocristina, al norprolap, porque si no responde a uno, probamos con otro. No responde a ninguno de ellos, está creciendo. Sobre todo si está cerca del quiasma, nos va a producir un problema. Pues ese paciente puede estar indicado una cirugía transesfenoidal. ¿Con quién más puede estar indicado? Pues en aquellos macroadenomas gigantes que son raros en las mujeres, pero que puede una mujer tener un macroadenoma de 3 o 4 centímetros, que eso no se va a reducir con la cabergolina, se puede reducir un poco, pero no mucho, y se quiere quedar embarazada. Y sabemos que cuando va a quedar embarazada, le va a crecer y le vamos a tener que suspender la cabergolina. Pues a esa mujer, antes de programar ese embarazo, la mandaríamos al neurocirujano para que reduzca masa tumoral y tengamos un poquito de margen de que se quede embarazada, de que le crezca y que no tenga ningún problema. Y que no tengamos que ponerle a cabergolina al feto. Y la radioterapia, pues la verdad, que si ya ves que no he mandado a ninguna a operar, radioterapia no he mandado a ninguno, pero eso sería... Porque aquí estamos hablando de que los adenomas, hemos dicho todo el tiempo, y además es lo que yo creo que tiene que quedar, son tumores benignos. Claro. Que nos pueden dar problemas locales y que eso es un problema, ¿no? Sobre todo por la vista. Que excepcional, uno de 1.000.000, diría yo, son malignos. Entonces, si tuviéramos uno de esos malignos que no respondía a ningún fármaco, que no respondiera a quimioterapia, ni a la cirugía, pues sería donde la radioterapia... No, pero has dicho tú, no hemos visto... Y yo no he visto ninguno, no, y ya me voy a jubilar sin verla. Estamos ya fuera de tiempo, pero un mensaje que queráis trasladar. Resumen, Mariano. La hipófisis hay que pensar en ella, hay que tratarla, pero en principio no es peligrosa. Muy bien. Mercedes. Tener un prolactinoma no es ninguna tragedia, se responden bien al tratamiento médico que no quirúrgico. La opción primera es médico, tratamiento quirúrgico en salvo casos excepcionales, como ha dicho Fátima. Así que tranquilidad si se diagnostica un adenoma. Muy bien. ¿Y Fátima? Pues yo diría como mensaje, pero que esto va a la población y va también para los médicos, por favor, no pidamos prolactina si no está indicado y no meteremos al paciente en un bucle de repitamos la prolactina de la manera adecuada, luego le sale de tal forma y acabemos haciéndole hasta una resonancia.
dejemos a los pacientes tranquilos y si no tienen síntomas de hiperprolastinemia, no pidamos prolactina, porque a mí me vienen muchas pacientes a la consulta diciendo, y no me repite usted la prolactina, porque ya les hemos metido en un rollo que ellos quieren los pacientes más prolactina. Muy bien. Bueno, pues yo creo que había hecho un programa práctico total, o sea, yo creo que realmente las personas que, sobre todo mujeres que tienen la prolactina alta, pues se han dado cuenta de, bueno, de que tienen una hormona que está alta, pero que en la inmensa mayoría de los casos muchos no van a necesitar tratamiento, otros necesitan un tratamiento médico que va muy bien, incluso que los microprolactinomas llegan a desaparecer y que hay cosas excepcionales como pasa en la vida, que a veces hay cosas excepcionales que necesitan otros tratamientos, pero que la inmensa mayoría el tratamiento va a ser muy satisfactorio para las mujeres. Por mi parte nada más. Recordaros que en nuestro portal de salud, lasaludintusmanos.ucam.edu, podéis encontrar información sobre hábitos de vida saludables, prevención y tratamiento de muchas enfermedades. Y nada más, despedirnos hasta la próxima semana en un nuevo programa de La Salud en tus Manos. Que seáis muy felices.